Bueno, buenas tardes España, buenos días América. Como ya ha dicho el presentador, soy Ramón Martín y soy profesor de Dirección de Proyectos y Dirección de Operaciones en EALDE Business School y hoy quiero tratar de dar algunos consejos sobre cómo liderar equipos en proyectos empresariales. Para ello, lo que quiero es resaltar la importancia de dos apartados, de dos ideas que que son muy conocidas por la mayoría y que son la importancia de las personas en toda la gestión de proyectos y la importancia fundamental de las comunicaciones. Eh, para comenzar este webinar podríamos plantearnos una, una serie de preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el secreto de una buena gestión de proyectos? O podemos pensar que la clave del éxito está, por ejemplo, en el uso de equipos y de programas sofisticados, etcétera, o de una estrategia, una planificación meticulosa y de largo alcance. Bueno, podemos plantearnos estas y algunas otras preguntas en el desarrollo de nuestros proyectos, cuando nos enfrentamos con dificultades, mientras que vemos que otros proyectos similares avanzan al parecer sin problema y que todo funcione y encaja bien. Por esto podemos pensar que en ocasiones los problemas pueden presentarse por causas como, por ejemplo, que al personal de nuestro equipo, a los responsables de área, etcétera, se les mantiene un poco al margen de la toma de decisiones eh, mediante políticas que le impiden participar aportando sus propias opiniones, ¿no? También porque en otras ocasiones nos podemos rodear de personal muy experto tecnológicamente hablando, pero que suelen ignorar casi todo sobre este arte de dirigir proyectos, ¿eh? Por eso, yo pienso que para conseguir la eficiencia buscada en todo proyecto, lo que debemos es lanzarnos a una gestión basada en lo que podríamos llamar modelo de relaciones humanas, si queremos liderar de forma correcta nuestros proyectos. De ahí que podemos intuir que existen una serie de componentes, quizás un poco sutiles, para conseguir que los proyectos funcionen de una manera más eficaz. Y entre ellos se encuentran las personas y sus competencias, que evidentemente juegan un papel muy importante a la hora de plantearse esas mejoras de la eficacia en el desarrollo de los proyectos. Y debemos ser conscientes de que hay que saber utilizar dichos componentes por lo menos igual que los que consideramos como tradicionales o los tecnológicos, etcétera. No se trata, por tanto, solo de perseguir una economía de escala, sino de no subestimar las pérdidas de eficacia por la falta de adaptación y el espíritu de iniciativa de las personas. En mi opinión, los consejos para liderar los equipos de proyectos empresariales son dos, y el primero de ellos, de los que voy a presentar en este webinar, es que tenemos que pensar que todos nuestros proyectos los debemos ver como si fueran una empresa de servicio, en la que debemos considerar que tenemos que apoyarnos en dos pilares fundamentales. El cliente, que es lo más importante junto con el resto de los stakeholders, y el equipo de proyecto. En definitiva, lo que debemos nosotros hacer es trabajar siempre contando con las personas. Este es el primer consejo que voy a desarrollar en estos momentos, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar que debemos aprender de nuestros clientes. Debemos escucharlos, ya que pueden sugerir ideas bastante interesantes, ¿no? Con, con esto es muy posible que podamos conseguir diferenciar a nuestro equipo de otro análogo y que en teoría puede ofrecer el mismo servicio. O sea, hay que prestar atención a lo que los clientes necesitan, eso es evidente. Hay que saber escucharles, puesto que el cliente constituye verdaderamente un socio para el desarrollo de nuestra actividad y una gran fuente de información. Siempre se habla de que hay que tener en cuenta a los stakeholders, y eso es evidente y es cierto, ¿no? Y el primero de ellos, evidentemente, es el cliente. Y debe acompañarnos siempre a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. En muchas ocasiones tratamos de eludir esta situación, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero debemos recordar que el proyecto se ejecuta
para el cliente y este debe ser siempre nuestro aliado. Su satisfacción, evidentemente, es fundamental para que el proyecto tenga éxito. Un proyecto en el que el cliente no está satisfecho es un proyecto que no es de éxito. Es cierto que todos los clientes no pueden opinar de todo, ni tienen las mismas necesidades, etcétera. Esto está claro, ¿no? Pero dentro de unos ciertos parámetros de normalidad y de lógica, nosotros sí queremos que participe el cliente y que se involucre. Sabemos que si queremos obtener un mayor éxito en nuestro trabajo, nuestro equipo debe estar lo bastante próximo a los clientes y en contacto regular con ellos como para observar sus comentarios y, si es posible, y si llega el caso, seguir esos comentarios que hace el cliente. Y para poder conseguir todo esto, lo que debemos primero que pensar es que el proyecto debe estar dirigido por un líder, evidentemente. A menudo pensamos que los mejores equipos de proyectos son así porque están organizados para tener un esfuerzo extraordinario de personas ordinarias. Y esto, en general, se suele dar porque los directores de proyectos desarrollan un gran liderazgo. Existe un principio de que los proyectos bien dirigidos denotan sencillez y claridad. Y esto suele serlo un buen líder. Por eso podíamos preguntarnos qué es el liderazgo. ¿Qué se entiende por liderazgo? Y yo diría que liderazgo son muchas cosas. La primera, por ejemplo, consiste en la formación de grupos y coaliciones de una manera paciente. También debemos de ser capaces de alterar el orden del día para que las nuevas prioridades que aparezcan puedan obtener la suficiente atención. Una cosa importante es hacerse visible cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas se tuercen, e invisible cuando todo funciona bien. Es tratar de formar un equipo que hable más o menos con una única voz. Es dedicar gran parte de nuestro tiempo a escuchar, pero a escuchar de una forma atenta. Es hablar a menudo dando impulso y alentando al grupo. Y reforzar siempre las palabras con hechos creíbles, siempre con hechos creíbles. Y es ser duro cuando es necesario y en general debemos ser sutiles y hacer muchas cosas un poco mejor. Esto es lo que muchos han venido a llamar el liderazgo transaccional, que son las actividades necesarias que debe desarrollar el líder del proyecto y que ocupan la mayor parte de su tiempo. Todo esto lleva a preguntarnos cuáles deben ser las características o actitudes que debe tener un buen director de proyecto. Yo diría que estas actitudes o características se pueden agrupar en tres categorías: empresariales, técnicas y sociales. Puesto que todos percibimos que los buenos directores de proyectos, los grandes líderes, son aquellos que reconocen sus fortalezas y sus debilidades y piden ayuda en las áreas que menos dominan o menos experiencia tienen. Vamos a analizar, por tanto, estos tres grupos, estas tres actividades. En el terreno de la empresarial, como todo proyecto tiene su razón de ser y su origen en un producto o servicio que debemos desarrollar y conseguir, pues el papel del director del proyecto requiere que el proyecto alcance esos objetivos marcados. Y para eso lo que es necesario es conocer cuál es el modelo de negocio de su empresa, qué objetivos comerciales se pretenden alcanzar y a qué desafío se va a enfrentar. Y si es capaz de conocer la respuesta a estos puntos, siempre estará el director de proyecto en condiciones de enfocar con eficacia su trabajo, ¿no? Y ser capaz de tomar las mejores decisiones para resolver cualquier problema que se le plantee. Es importante, por tanto, tener inteligencia empresarial, puesto que debe tener siempre presente y claro cuál es el objetivo global del proyecto. En cuanto a las capacidades técnicas, como sabemos, deben ser muchas y muy variadas las técnicas específicas que hay que manejar para llegar a ser un buen director de proyecto. Entre otras, podemos citar la de comprender la dependencia de las tareas y las asignaciones de recursos, porque así podemos elaborar
un calendario más eficiente. Hay que manejar ciertas herramientas analíticas para la medición, por ejemplo, del progreso del proyecto. En el campo de la calidad hay que dominar conceptos estadísticos, hay que gestionar riesgos que pueden aparecer, etcétera. Es decir, se le exigen muchas capacidades técnicas a un director, pero además de todo esto, lo que no debemos olvidar es que debemos tener conocimientos técnicos sobre el proyecto suficientes como para poder hablar con los miembros del equipo en su mismo idioma y entender la naturaleza de sus problemas. Eso es algo elemental y lógico, ¿no? Finalmente, debemos poner en práctica una serie de habilidades sociales múltiples, ¿no? Y como por ejemplo la capacidad de comunicación con eficacia y la motivación de las personas, ¿no? Es decir, esos son dos puntos fundamentales en cuanto a las habilidades sociales que debemos tener. Capacidad de comunicación y de incentivación y de motivación. Bien, de ahí que para gestionar un proyecto es importante delegar. Eso es fundamental, puesto que lo ideal es que el equipo de proyecto trabaje con la mínima supervisión posible, ¿no? Pero, evidentemente, en caso de algún problema, debemos estar preparados para asumir la responsabilidad. Y además tener capacidad de liderazgo y habilidades interpersonales. Es decir, es probable que tengamos que dirigir un grupo formado por personas de distintos departamentos, eso es evidente. E incluso se nos puede dar el caso personas de distintas empresas. A más de uno se nos ha dado, ¿no? Muchas veces. Y por eso debemos de ayudar a los individuos a ser miembros productivos de un equipo. Y así como motivar a las personas de una manera individualizada y en grupo. Evidentemente no podemos olvidar que un director de proyecto no tiene poder para influir sobre los individuos, sobre sus compensaciones, etcétera. Pero sí, lo que sí debe conseguir es que sean productivos en el proyecto y que lo sean lo más pronto posible. Para esto, lo que cabe pensar es que hay que ser flexible, y flexible en dos planos. A nivel personal, es decir, tenemos que tener la capacidad de actuar de distintas formas, en distintos momentos, en distintas ocasiones, según vaya apareciendo distintas circunstancias, y mirar las cosas desde distintos puntos de vista. Pero también hay que ser flexibles en la planificación. Todos sabemos que la planificación del proyecto es una guía orientativa de lo que hay que hacer, pero que cada día van surgiendo problemas, eventualidades, situaciones a las que hay que enfrentarse, ¿no? Y a medida que el proyecto avanza, hay que ir adaptando y ajustando la planificación para incorporar esos nuevos cambios o resolver problemas planteados, etcétera, ¿no? Y luego, un punto fundamental es hacer lo correcto y defender nuestras ideas. Evidentemente, sabemos que la responsabilidad de un director de proyecto es responder, por un lado, ante el cliente y por otro, ante nuestra propia empresa. Hay veces que ocurre que la dirección de nuestra empresa nos plantea algún tipo de obstáculo y tenemos que convencer a nuestros superiores de la necesidad de seguir otro camino o de hacer algo que no es lo que nos están planteando. Y hay veces también que los clientes piden especificaciones que, bien, o añaden poco valor o pueden plantear algunos riesgos importantes, ¿no? Entonces, como directores de proyectos, lo que tenemos que estar es dispuestos a alzar la voz y a defender lo que creemos que es correcto. Siempre con argumentos objetivos y, si es posible, cuantificables. No podemos decir que esto hay que hacerlo porque sí, porque yo creo que es lo mejor. No, no, no. Siempre hay que tratar de dar razones objetivas y, si es posible, cuantificables para poderlas medir, ¿no? Todo esto viene a hablar de lo que habíamos dicho del liderazgo transaccional, pero existe otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo transformador, porque el liderazgo, a diferencia de lo que es el puro ejercicio del poder, el liderazgo es inseparable de las necesidades y objetivos del equipo. Entonces, el liderazgo transformador aparece cuando
una serie de personas se articulan unas con otras, de modo que tanto los líderes del proyecto como el equipo lo que tratan mutuamente es de aumentar la motivación. Es decir, que esto implica que los intereses del grupo se entrelazan para ir generando apoyos mutuos para un fin común. Es lo que podríamos denominar, y muchos hacen así, liderazgo dinámico, en el sentido de que los líderes tratan de mantener una relación con su equipo, que a su vez se siente motivado y que a menudo se convierten ellos mismos en miembros más activos y que motivan a su vez, ¿no? Se convierten en nuevos líderes. Es decir, los equipos se hacen más dinámicos y se motivan mutuamente. Y todo esto, evidentemente, sin abandonar las exigencias del proyecto. Una cosa fundamental, a pesar de que hemos estado hablando de la motivación y de los nuevos líderes, es que debemos documentar las funciones y responsabilidades de cada parte, cada tarea del proyecto, ¿no? Porque, primero, sin un responsable de proyecto es poco probable que el trabajo se realice bien e incluso ni siquiera que se realice. Por el contrario, si hay más de una persona que tiene puesto de mando, también puede esto crear problemas. Y entonces, cuando se planifican los recursos, son muy útiles lo que se denominan las matrices de responsabilidades, que lo que hacen es mostrar los grupos o individuos implicados en cada parte del proyecto y el nivel de compromiso que tiene cada uno. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a corregir carencias o excesos de responsabilidad y a evitar preguntas del tipo ¿quién manda más? ¿Quién manda en dónde? ¿Qué manda quién? O sea, es decir, si resumimos, las ventajas que tienen estas matrices son, primero, asegurar que cada parte del proyecto tiene una persona responsable, puesto que si nadie asume la responsabilidad de un trabajo, se corre un peligro enorme de que eso no funcione. Perdón. Y por otro lado, eliminar los conflictos de propiedad. Es decir, cuando varias personas quieren asumir un reto, se suele generar un conflicto de propiedad. Entonces, las decisiones suelen quedar en suspenso. Pero si analizamos las matrices de responsabilidades, podemos detectar en qué segmento hay más de un propietario y se establece claramente quién es la persona responsable. ¿Por qué? Porque la complejidad de todo esto y incluso de las responsabilidades suele dar origen a letargos, a inercia, y suelen quitar capacidad de respuesta. Es decir, los equipos que evitan todo esto son los que usan muy bien los medios de comunicación, que es el segundo consejo que voy a dar en este webinar. Las personas y la comunicación. Pero para todo esto que estamos diciendo y que son unos apuntes, un esbozo de cómo debe ser el líder, etcétera, etcétera, hay que organizarse, ¿no? Y a organizarse diríamos que ¿para qué? Podemos pensar que los equipos de trabajo que son innovadores no son solo aquellos que son capaces de desarrollar nuevos productos o servicios, sino son los que tienen la capacidad continua de adaptarse y de responder a los cambios del entorno. Es decir, evolucionar. Los equipos de éxito suelen ser grupos que aprenden, que experimentan más, que alientan más ensayos, que permiten pequeños fracasos, pero además que tienen un gran contacto con los clientes, es decir, comunicación y personas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Para mí, el tema fundamental es que lo que más influye en la productividad es la atención a los integrantes del equipo y no las condiciones de trabajo en sí. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues sencillamente, en principio, se deben fragmentar los proyectos. Siempre que sea posible, claro, podemos subdividir en trozos más manejables en sus proyectos para poder revisarlos rápidamente y, mientras tanto, no tratar de manipular en exceso. Esto es bien conocido y muy aplicable a través de las metodologías ágiles, ¿no? Dividirlo en fragmentos pequeños que se van resolviendo secuencialmente.
facilitar el trabajo significa tratar los proyectos importantes como meros experimentos y tener flexibilidad mental de corregir o desviarse y empezar de nuevo, ¿no? Esto nos permite reaccionar antes frente a problemas o situaciones que requieran una acción inmediata. Es decir, estar siempre orientados al servicio. Pero no basta solo con fragmentar el proyecto. Otra cosa que debemos hacer es fragmentar el equipo. Al igual que es decir, debemos fragmentar el equipo en grupos operativos, autónomos, innovadores, creativos, puesto que así conseguimos unidades manejables. Es decir, aplicamos el principio de que lo pequeño es eficaz. Y gracias a esta fragmentación, la organización actúa y luego aprende de lo que ha hecho. La fragmentación significa sencillamente dividir las cosas para facilitar la flexibilidad organizativa y estimular la acción. Es decir, formar grupos flexibles. Que al final lo sencillo se comprende bien y se aplica mejor. Este hecho de organizarnos en grupos flexibles lo que nos lleva es a que el equipo sea eficaz, es decir, que tenga autonomía e iniciativa. No se debe mantener a todo el mundo con las riendas tan cortas que le impidan ser creativos. Es decir, debemos potenciar la creatividad, debemos potenciar que nuestros equipos sean un hervidero de líderes. Debemos fomentar la iniciativa. Sabemos que en la constitución de un equipo no podemos seleccionar a los mejores en todos los ámbitos que necesitamos. Pero si los dotamos de una cierta autonomía y potenciamos su iniciativa, es posible que obtengamos un equipo consolidado y con un buen resultado para el proyecto. Pero para esto lo que debemos aceptar siempre es una cierta tolerancia al fracaso, como atributo especial de este ambiente orientado al éxito. Evidentemente, si existe comunicación fluida e intensa entre los grupos, disminuye la probabilidad de que ocurra estos pequeños fracasos, puesto que sobre todo se tiene una información antes y mejor. Por eso vemos que si regularmente existe diálogo, el fracaso siempre es mucho menor. Bien, hasta ahora hemos estado hablando de cómo organizar un equipo, de cómo adaptarlo a los cambios del entorno, cómo liderarlos dentro de los proyectos empresariales, fragmentando el equipo, etcétera. Pero debemos recordar que las personas asignadas a nuestro proyecto trabajan juntas solos temporalmente. Pero eso es necesario hacerlos, convertirlos en un equipo con la máxima eficacia. Y evidentemente desarrollar un equipo no es fácil. La gente aprende a lo largo del tiempo. Bruce Tegelman, que era un investigador en psicología, llevó a cabo una investigación sobre la teoría de la dinámica de grupo, ¿no? Y desarrolló un modelo que le llamó formación, tormenta, normas y desempeño para desarrollar para describir las distintas etapas que atraviesan los equipos en su camino hacia el máximo rendimiento. Y la primera etapa era la de la formación. Es decir, al principio las personas de un equipo lo que están es aprendiendo, están conociendo el trabajo, están conociéndose entre sí. Generalmente muchos no están seguros de su papel ni de quién es el responsable de qué, ¿no? No tienen claro cuál es su misión dentro como equipo, ¿no? Y la clave está en la necesidad de que los asesoremos y los guiemos, ¿no? Y para eso lo que tenemos que hacer es dar instrucciones claras, definir los objetivos y explicar por qué son importantes, establecer lo que se espera de cada uno de ellos y de todos en conjunto, y dedicar tiempo a responder preguntas. Esa sería la primera fase, la fase de formación. A continuación aparece lo que se llama la fase de conflictos o turbulencia. Es decir, a medida que las personas van gestionando su modo de relacionarse con los demás, empiezan a aparecer las primeras tensiones, las primeras diferencias, ¿no? Se empieza a tomar partido dentro del grupo y esto se traduce en dificultades a la hora de tomar decisiones. En este caso, nuestra misión como directores de proyectos sería ayudarles a tomar decisiones en equipo y a alinear los compromisos de una manera satisfactoria.
Una vez pasada esta fase de turbulencia, viene lo que denominaríamos la fase de normalización, es decir, ya se ha constituido de verdad un equipo, ya está preparado para tomar decisiones eficientes. Y el director de proyectos debe saber en qué momento dar poder a los individuos o a sus grupos para que gestionen problemas menores, delegar, como decíamos antes. Se puede ahora ya rebajar un poco el grado de control y concederles más autonomía. La siguiente fase es la ejecución del trabajo, es decir, el desempeño. Los miembros del equipo, que es cumplidor, que funciona, seguirán disintiendo de vez en cuando, ¿no? Pero consigue resolver sus propias diferencias y el equipo funciona y el proyecto marcha bien. Finalmente está la fase de disolución del equipo. Ojo que esta disolución se refiere al proyecto en concreto, puesto que la mayoría de las ocasiones, en bastantes ocasiones, muchos de los integrantes del equipo vuelven a unirse para un nuevo proyecto. Una vez que tenemos el equipo, que hemos pasado por todas esas fases, sabemos que aparece algo que es a la que tenemos que hacer frente, que es gestionar los problemas entre las personas. Quizá el punto que surge con más relativa frecuencia y quizá el más incómodo, no quizá es el más incómodo de gestionar por parte del director del proyecto. Sabemos que algunas veces simplemente las personas no funcionan, ¿no? ¿El problema qué puede estar? Pues puede estar en una mala adecuación de entre las capacidades personales y las demandas laborales o en el enfrentamiento de personalidades. Pero siempre son situaciones que son delicadas y que hay que procurar resolver lo antes posible. Porque si no, el rendimiento de todo el equipo se puede ver afectado. Cuando el comportamiento de alguien cause problemas, la solución suele pasar casi siempre con hablar con esa persona y conocer sus puntos de vista y criterios. Por experiencia os digo que en muchos casos las personas no son conscientes de la influencia que tienen en los demás. Nosotros les especificamos cómo se están viendo afectados los demás y habrá que intentar explicarles la situación y ayudar a esa persona conflictiva a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Muchas veces basta con cambiar a la persona de grupo o basta cambiarla de cometido para que se resuelvan los problemas y esa persona cambie de actitud. Pero evidentemente cuando la conducta de alguien no cumple con las expectativas, las causas pueden ser diversas evidentemente, pero debemos tomar la decisión más adecuada siempre para esa persona y para la buena marcha del resto del equipo y en consecuencia para el proyecto. Aunque esto nos resulte desagradable, la verdad, y nos cueste. Pero lo mismo que hablamos de hacer líderes dentro de nuestro proyecto, de hacer que personas normales hagan cosas extraordinarias, esto también lo tenemos que enfrentar y que obviar. Recapitulando un poco de lo que estamos hablando, ¿cómo podemos conseguir todo esto? Bueno, pues para poder conseguir todo esto, debemos formar un equipo que evidentemente, sin ser el mejor en todos los ámbitos, se sientan cada uno de sus componentes pues como una persona de éxito que va a conseguir lo que se le ha encomendado. Es decir, lo que decía antes, si nosotros potenciamos a nuestro equipo, la gente se va a sentir como líderes, como pertenecientes a un grupo de éxito. Y para esto, una cosa fundamental, que es la comunicación. Lo estoy repitiendo a lo largo de este webinar, que la comunicación es fundamental, que debe ser fluida y en todas las direcciones. Que no pase lo que en el gráfico este, ¿no? Que cada uno va por su lado. Por eso lo que tenemos que hacer es resaltar quizás 4 puntos o atributos que deben estar presentes si queremos obtener el éxito en el desarrollo de nuestros proyectos y así liderar equipos de proyectos empresariales. El primero es que los sistemas de comunicación deben ser informales. Evidentemente,
en todo proyecto existen unos canales de comunicación formales. Es decir, eso no los podemos ni eludir ni olvidar. Y eso están especificados perfectamente. Pero aparte de eso debe haber unos canales informales, es decir, los distintos interlocutores de las diferentes áreas o responsabilidades deben tratar de reunirse de manera informal para hablar de sus problemas. Y esto hace que las personas del equipo o de los distintos equipos se vayan conociendo y sabiendo a quién dirigirse en cada momento, cada vez que se presenta alguna duda o algún problema, ¿no? Debemos siempre pensar que aquellos que proponen ideas acertadas e innovadoras suelen hacerlo y abrirse paso en organizaciones, en grupos informales, ¿no? No en los formales, donde no les van a dejar generalmente manifestar su opinión. Para esto, una de las cosas fundamentales es el lenguaje. Antes lo decía, que debíamos tener un nivel técnico suficiente para hablar el mismo idioma que los componentes de nuestro equipo, y nosotros todos sabemos que en los grupos existe siempre un lenguaje que permite indicar determinados aspectos de determinadas situaciones, etcétera, sin necesidad de muchas explicaciones, diciendo una palabra que todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Esto lo estamos observando con frecuencia. ¿Esto cómo se consigue? Pues precisamente con esa comunicación informal. Luego hay un segundo punto, que es la intensidad de la comunicación. La comunicación debe ser siempre extraordinaria, intensa. Se debe favorecer la discusión y la presentación de las opiniones de cada uno. Es decir, establecer periódicamente y sobre todo si surgen problemas, tormentas de ideas. Aunque las ideas que se presenten puedan ser o parecer descabelladas, da igual. ¿Esto por qué se hace? Pues con el fin de promover la libertad para expresar las opiniones de cada uno sobre el proyecto e incluso sobre cada componente o alguno de los componentes del equipo. No es problema, ¿eh? Hay que dar libertad para que se puedan expresar. Así se puede conseguir hacer una toma de decisiones entre camaradas y sobre todo cuando surgen problemas o cuando se tienen que enfrentar, nos tenemos que enfrentar a riesgos no previstos, ¿no? Y así conseguir que que todos trabajen para un mismo objetivo, es decir, trabajar todos a una. El tercer punto es apoyar el soporte de la comunicación, es decir, establecer procedimientos y dispositivos, como pueden ser un chat común, WhatsApp, etcétera, en los que cada componente del equipo pueda exponer sus ideas y sus opiniones, con el fin de que los demás las conozcan y las puedan discutir. Es decir, no tenemos que tener miedo a que la gente, y lo debemos fomentar, manifieste sus ideas. Y no por ello los vamos a criticar o los vamos a dar de lado. No, que sean abiertos, que digan lo que opinan, porque así podremos aprender todos. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es establecer un sistema de comunicaciones intenso e informal, que siempre actúa como un sistema de control. Es decir, si se aplica este sistema de comunicación, es decir, todo el mundo sabe casi todo lo que hace cada uno de los otros y cuándo lo tiene que hacer, es decir, si se aplica este sistema de comunicación, vemos que muchas personas saben lo que otros hacen, ¿no? Y lo que hacen en casi cada momento. ¿Y esto qué les permite? Les permite tener un sistema de control, saber que esta persona tenía que haber hecho esto y parece que no lo ha hecho. Es decir, esto lo lleva consigo la disponibilidad de la información que sirve de base para poder compararnos con nuestros compañeros. No como sistema de control, entendedme, sino que lo que hace es impulsar nuestra forma de trabajar y apoyarnos en nuestros propios criterios. Bien, pues dicho esto, quizás vamos a resumirlo para ya terminar con esta exposición, diciendo que, como resumen final, podemos decir que no debemos olvidar nunca que para liderar los equipos de proyectos empresariales
siempre debemos contar con las personas. No debemos olvidarlas, no debemos ser un líder de proyecto de esto se hace porque yo lo digo. No, debemos contar con las personas, las personas que los componentes de nuestro equipo de desarrollo y con el cliente. E incluso si me apuráis, con los proveedores también, evidentemente. Y mantener siempre una comunicación abierta, fluida y sin formalidades. Porque esto gestionando todo siempre de una manera eficaz, pero simplificada. Yo os puedo decir, por mi propia experiencia, que yo lo llevo aplicando esto durante mucho tiempo y me ha dado muy buenos resultados. Hay veces que he tenido algún problema, he tenido problemas con la dirección, he tenido problemas con algún componente del equipo porque no se ha dado cuenta de que el hacer esto no supone ni una pérdida de respeto al director ni nada de esto, pero puedo decir que en la mayoría, en más del 99% de los casos, ha funcionado muy bien. Y sobre todo cuando se presentan problemas, cuando se presentan riesgos que no teníamos previsto y todo el mundo tiene que aportar sus ideas y, como se suele decir, arrimar el hombro, me ha dado bastante buenos resultados. Primero, porque todo el mundo estaba informado. Y segundo, porque todo el mundo sabía que se podía contar con ellos y con sus opiniones. Con esto simplemente os doy las gracias por vuestra atención y espero las preguntas que me querráis formular sobre esto que he dicho. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, no, de momento voy a mirar a ver si hay alguna. Luis Mazariegos me dice que no queda muy claro lo de la comunicación informal. Bien, esto que es algo en lo que he insistido bastante, quiere decir que todo el mundo esté abierto a hablar con todo el mundo, no a limitarnos a dar un documento en el que se informa del progreso de los trabajos, de los logros conseguidos, de los hitos que hemos alcanzado hasta ese momento, etcétera, sino que demos libertad, si no a todo el mundo, a todos los integrantes del equipo, sí a los responsables de equipo, etcétera, de poder comunicarse abiertamente con los demás componentes de otros equipos con el fin de estar informados de qué se hace, cómo se hace y por qué se hace, y saber, como decía antes, en caso de cualquier conflicto o cualquier problema y tal, saber a quién dirigirnos. Saber que ese señor de aquel grupo que está desarrollando una parte del proyecto conoce bien la situación aquella y puede aclararnos cualquier problema. Jorge Muñoz me pregunta qué canales recomiendas para la comunicación para evitar el coloquio y el desvío de mensaje. Bueno, eso va a depender mucho de las personas, ¿no? Pero antes he dicho fomentar quizá el canal del chat, etcétera. No quiere decir que estemos todo el día hablando con todo el mundo, o bien personalmente o por teléfono, aunque hay veces que es interesante tomarse un café con alguien, charlar, etcétera, etcétera. Pero lo mejor es siempre unos canales en los que, sobre todo si los comentarios que se van a hacer o las preguntas que se van a formular, etcétera, tienen una cierta importancia, un canal en el que se quede reflejado por escrito. Por eso decía antes el chat o el WhatsApp o cualquier otra cosa de estas, ¿no? Porque siempre es interesante. Luego, bueno, pues estará toda la comunicación informal, etcétera, etcétera, de charlas, de café, etcétera, para preguntar, para enterarse de lo que sea, ¿no?
Rocío Carrillo hace una pregunta que creo que es muy interesante. Dice, ¿cómo hacer equipos con personas que tienen objetivos individuales y además no cuentan con los mismos conocimientos que los demás? ¿Cómo pedir ayuda al gerente del proyecto indicando que no tenemos bien definidos los objetivos para que no se lo tome a mal? Bien, aquí haces dos preguntas. Primero voy a contestar a la segunda, que quizás es la más fácil, porque creo que lo he dicho a lo largo del webinar. Nunca tenemos que temer pedir ayuda al gerente del proyecto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, como hemos dicho antes, si se fomenta el diálogo entre las personas, el que aporten ideas, el que digan lo que piensan, nunca vamos a temer que él piense que no nos hemos enterado, que somos un poco torpes o lo que sea. No. Hombre, evidentemente, si preguntamos 3 o 4 veces seguidas lo mismo, eso ya empieza a sospecharse y decir, bueno, este hombre no se entera o es muy torpe, ¿no? No lo sé. Pero en general podemos preguntar tranquilamente y decir, oye, esto no lo entiendo. Aunque sea una cosa elemental, mira, pues no lo entiendo. ¿O por qué lo vamos a aplicar ahora aquí cuando a mí me parece que esto no tiene lógica? Es decir, que partiendo de que el propio responsable de proyecto es el que tiene que fomentar la confianza de su equipo para que el equipo no se sienta cohibido y haga las preguntas correspondientes. La primera pregunta de cómo hacer equipo con personas que tienen objetivos individuales, eso realmente es muy difícil. Ese es uno de los conflictos que se suelen presentar. Cuando una persona tiene sus propios objetivos individuales y se olvida de sus compañeros y solamente lo que hace es pensar en sí mismo, entonces realmente mal lo tenemos para poder resolver todas las... O sea, el poder trabajar como un equipo. Nosotros no queremos una suma de personas, una suma de individuos, lo que queremos es un equipo. Como responsables de proyectos tenemos que conseguir esto. No es fácil, ¿eh? Y a lo mejor son personas a las que, como decía antes, cuando hablaba de los conflictos, basta en muchas ocasiones hablar con ellos, exponerle lo que piensan los demás para darles a entender que ellos no son únicos, que hay otras personas que están en el proyecto y todos dependen de todos, ¿no? Juan Carlos Márquez me dice, para el tema de los chats, podría quererse un grupo de WhatsApp, pero deben establecerse reglas. Por ejemplo, no deben girarse instrucciones, etcétera. Evidentemente, cuando nosotros creamos una vía de comunicación, lo que tendremos que hacer es tener muy claro qué es lo que se debe exponer, qué es lo que se debe preguntar o se debe comentar. No podemos ni estar pidiendo por ahí ayudas personalizadas. Oye, necesito que me prestes, necesito que me digas cómo se hace tal cosa. No. Y lo que debemos fomentar y lo que es fundamental es que todo el mundo participe, pero como colectividad. Tenemos que pensar que no estamos hablando ahí como personas, sino como equipo. Bueno, el equipo puede ser una única persona, evidentemente, pero no estamos en ese caso. Si tenemos un equipo, nosotros ahí tendremos que establecer las reglas de que lo que debemos comentar es a nivel de equipo, no a nivel individual. A nivel individual habrá otros conductos, otros medios para podernos poner en contacto con esa persona o ese equipo que nos aclare determinadas cosas. ¿De acuerdo? Dice Jonas, una pregunta que es muy interesante y yo me ha tocado sufrirla muchas veces. ¿Cómo integrar equipos cuando pertenecen a diferentes organizaciones? Te digo, a mí me ha tocado en bastantes ocasiones tener que trabajar con equipos propios más equipos de 3, 4 organizaciones más. Bueno, lo que hay que hacer es, primero, actuar con naturalidad, es decir,
Tú eres el responsable del proyecto, tú eres el responsable de que ese proyecto tenga éxito. Y eso es lo primero que tienes que dejar muy claro. Y que para que tenga éxito, todos tienen que colaborar, con independencia de la empresa o de la forma de pensar. Esa, evidentemente, lo que expliqué antes de las distintas fases por las que pasa la formación de un equipo, cuando los integrantes son de distintas empresas, el periodo más que de formación, el periodo de turbulencias es quizás un poco más largo. Es decir, ellos, o bien porque se sienten importantes y de prestigio por la empresa de la que provienen, o bien por cualquier otra circunstancia, se sienten más importantes que los demás y establecen que ellos son los que mandan, que ellos son los importantes, que ellos son los que saben la solución. Bien, lo que hay que utilizar es como, no sé si me voy a entender con la expresión, utilizar mucha mano izquierda, es decir, hay que intentar convencerlos de que lo que tenemos que trabajar es todos a una porque tenemos un objetivo común, que es el objetivo del proyecto. Evidentemente hay una forma en general de resolver también estos conflictos si ocurre, y es hablar con los responsables de esa empresa para dejarles muy claro que o colaboran o el proyecto es un fracaso y entonces van a tener consecuencias incluso de tipo económico. De ahí que, bueno, a mí yo me recuerdo una vez en que tuve que utilizar ese arma, nunca la había utilizado, ¿eh? Y decir, oye, o todos nos ponemos de acuerdo o vosotros no vais a funcionar y si el proyecto es un fracaso, voy a apuntarlo y a dejar claro ante el cliente que la culpa ha sido vuestra, para que no os vuelva a contratar. Hombre, esto es muy duro, se hace, ya digo, de manera excepcional, no hablando con los integrantes del equipo, sino hablando con la empresa correspondiente. A mí me funcionó, pero no sé si realmente funciona siempre, ¿no? Eh, Otra pregunta, vamos a ver. Joaquín Sanz dice que los stakeholders lo primero que piden es rentabilidad y números positivos. Eso es cierto. No los stakeholders, lo piden el cliente y lo pide tu empresa, ¿eh? Es decir, eso lo tenemos que tener claro. Nosotros vamos por resultados. Ya también lo he dicho en el webinar que tenemos que saber los objetivos empresariales de nuestra empresa y los objetivos del proyecto. Es decir, tanto unos como otros nos van a pedir resultados y resultados positivos. Eso no lo debemos obviar nunca, ¿eh? Y eso parece que es evidente y no se nos puede olvidar. Pero es que esto no significa que no contemos con las personas y que no contemos con la comunicación. Uno de los objetivos del proyecto es cumplir con el presupuesto y cumplir con el calendario, que son quizás las dos cosas que suelen desviarse. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Es decir, que no podemos olvidar este tema. Bueno, a mí ya me están diciendo que termine. Os agradezco mucho las preguntas que me habéis formulado y la atención que me habéis prestado y como ya os dijeron, todo esto quedará, se os enviará y podéis repasarlo como queráis. Muchas gracias por vuestra atención.